gracia de Dios aquí estamos. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 1 dice: pasado el día de reposo, o sea, el sábado, al amanecer del primer día de la semana. ¿Sabían ustedes que el primer día de la semana no es el lunes? El primer día de la semana es domingo. El primer día de actividades, tal vez laborales, escolares, es el lunes. Pero el primer día de la semana es hoy. Y por eso hoy consagramos este día. Yo oro por las personas que por alguna razón no pudieron estar aquí. Pero es difícil comenzar una semana sin Él. Como que te agotas, te cansas. Apenas cuando vienes aquí hay algo que opera en tu corazón y te da fuerza. Y dices, órale, vamos a seguir adelante. Lo que venga, yo sé que Dios te va a ayudar. ¿Ven? Así que pasado un día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron. ¿Quiénes? ¿Quiénes vinieron? María Magdalena y la otra María, María del Sepulcro. Alguien dijo por allí que era muy interesante porque desde que Jesús nació, una mujer lo cuidó. En su ministerio, mujeres apoyaron su ministerio, pero incluso cuando él muere, fallece, también las primeras que están con él son las mujeres. No por nada, hay veces, no, la mayoría de nuestras iglesias tenemos mucho más mujeres. Y eso es bueno, eso es bueno. Incluso nuestra iglesia fue fundada por una mujer en el año 1932, la hermana María W. Atkinson. Pero sabe, yo desafío a los varones. Yo le doy gracias a Dios que está aquí Scott, porque Dios está buscando líderes siervos en sus casas. Un parámetro a dónde se vive. Dice alguien por ahí que los hijos aprenden lo que les enseñamos, pero hacen lo que ven de nosotros. Realmente nosotros somos personas de mucha influencia como padres y madres. Versículo 2. Y dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Miren nada más. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Pero qué digo? No está aquí, pues ha resucitado. Digan conmigo, Él ha resucitado. Amén. Jesucristo ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Hasta ahí vamos a dejar. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque permitiste plasmar en este libro santo cómo fue que tú venciste a la muerte y cómo nos sorprendes, no solo a María Magdalena y a la otra María, pero ahora nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú resucitaste, nosotros tenemos vida eterna. Celebramos, Señor, y conmemoramos y reconocemos y valoramos que tú hayas venido, Señor, hayas muerto en esa cruz, pero no te quedaste en esa cruz, sino que te levantaste el tercer día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero antes de ver este momento de resurrección, Jesús exclamó 7 palabras. Quiero que me acompañen, por favor, a la primera palabra que Él exclamó estando en un momento agónico. Ahora, quiero que vean no solamente esta parte del video donde vemos los clavos, donde vemos las espinas, donde vemos el dolor. Ciertamente para un ser humano eso era casi insoportable. Y dice la Biblia que solamente clamó una vez. Pero también quiero que pongan sobre su conciencia que aparte del dolor físico había una pesadumbre, una carga enorme de pecados. Y cuando digo de pecados, estoy hablando del pecado de toda la humanidad, tus pecados y mis pecados. Estamos hablando del peor de los violadores, del homicida, del estafador, del mentiroso, todos por igual, todos los pecados del mundo. Por eso Dios no podía acercarse a él. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero no solamente el dolor físico, pero era también la carga emocional y espiritual de traer los pecados de toda la humanidad. Y en ese momento de dolor, la primera expresión que él dice, la primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23,
Verso 34, ahí van a encontrar la primera palabra que se expresa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de ustedes podrían perdonar al que los golpea? Oye, por menos a veces uno va en el coche, ¿no? Se te mete el camarada ese que el Señor lo bendiga, dice uno, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros perdonaríamos al que te escupe? ¿Cuántos de nosotros perdonaríamos al que te empuja, al que te grita, al que te injuria? Uno de los distintivos, escúchame bien, uno de los distintivos del ministerio de Jesús fue el perdón. A mí me llama mucho la atención que en nuestras filas, en nuestras iglesias, tenemos gente muy resentida, que no ha entendido el ministerio que Dios nos ha dado a nosotros. El ejemplo de Jesús, el diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, yo estando ahí, vamos a ser sincero, ¿para qué no voy a decir algo que no soy? Estando allí y viendo que se burlan y que ponen suerte sobre mis vestidos y me dejan casi desnudo, en la muerte de cruz no solamente era dolorosa, era una exhibición pública de vergüenza, era una gran afrenta, era una tortura. Y decía arriba: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Realmente no sabía lo que hacía? ¿Qué piensa? ¿Será que yo no sabía lo que hacía? Al golpear a una persona justa. ¿Será que Pilato no sabía? Claro que lo sabía, por eso se lavó las manos y lo lloró. Yo aquí, más como dice, ¿no? Que aquí corrió, que aquí quedó. Porque al hombre que está juzgando es justo. Herodes no sabía. Los líderes religiosos no sabían que no había hecho ningún mal. Eso exacerba, enfatiza todavía más el poder del perdón. Es impresionante, pero alguien dijo por ahí hace 2 o 3 semanas que no perdonar es como tomarte un veneno y esperar que la otra persona se lo haga. Es difícil perdonar. Pero hasta que experimentas, escúchame bien, hasta que experimentas el perdón de Dios, das lo que has recibido. Es que uno no puede dar lo que no ha recibido. Cuando te sabes perdonado, cuando sabes que no eras digno, cuando no lo merecías y sabes que Él te dice: no importa, yo te perdono, levántate. ¿Cuántos se acuerdan de aquella historia de la mujer adúltera que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio? A la mujer la sorprendieron. A mí siempre me llamó la atención que aquellos hombres que la sorprendieron, ¿qué estaban haciendo? Andaban de virotes. Y cuando la llevan, ustedes conocen la historia, y le dicen, y le dicen a Jesús: la ley dice que tenemos que lapidarnos, es decir, la tenemos que apedrear. ¿Tú qué dices? Y yo no sé qué estaba escribiendo Jesús en la tierra. Dice la Biblia del Evangelio que Él estaba escribiendo en la tierra. Va bien que estaba escribiendo los nombres. Este es bien mentiroso, este es medio hipócrita. Y ya estaba haciendo una lista por si le sacaban. Si le sacaban: oye, pero tú de qué me acusas. Mira, esto, porque yo te conozco. ¿Ok? Pero ustedes saben la expresión que dice que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Pero eso no es lo que más me impresiona. Lo que más me impresiona es cuando la mujer queda allí con Jesús y Jesús le dice: se han ido. Jesús le dice: ¿dónde están los que te perseguían, los que te querían matar? Se han ido. Bueno, vete y no peques más. Quiero que vean por favor a 2 Corintios capítulo 5, versos 18 al 20. Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Está conmigo? Amén. Dice: y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de qué? La reconciliación. De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta ¿qué? A los hombres su pecado. Y nos encargó. ¿Qué fue lo que nos encargó? La palabra. ¿Cómo? La palabra de reconciliación. Pero eso me hace pensar en algo también. No podemos dar la palabra de reconciliación si primero no nos hemos reconciliado con Él. Para obtener primero el ministerio de reconciliación con la gente, primero tenemos que haber experimentado nosotros la reconciliación. Por eso les digo: el que se sabe perdonado, el que se sabe que Dios hizo las paces con nosotros, puede dar lo que ha recibido. Tenemos un mundo que está enemistado con Dios, ¿no es cierto? Yo escucho diariamente a gente que dice: no, pues si Dios existiera, ¿por qué tanto dinero le cae? A ver, ¿cuántos lo han escuchado? No, si Dios existe, ¿por qué tantas guerras? A ver, ¿por qué tantas guerras? ¿No? ¿O por qué tanta maldad? No, si Dios fuera bueno. El mundo está enemistado, está enojado, está
iglesia, para decirle, hay un ministerio que quiero compartir, que es el ministerio de la reconciliación. Somos personas muy determinantes para que la gente pueda perdonar, pero no podemos dar lo que no hemos recibido. Amén. Aleluya. Quiero la siguiente palabra, por favor. La segunda palabra. De cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo estas palabras? ¿Se acuerdan? ¿A quién le dijo estas palabras Jesús? ¿A quién? A Dimas. Bueno, sí es cierto. No lo menciona el nombre de la Biblia, ¿verdad? Pero al ladrón que estaba a un lado, ¿verdad? Porque había dos ladrones. Oye, yo tengo una pregunta para ustedes, hermanos. Sobre todo para aquellos que dicen que se requieren muchísimos requisitos y bueno, para ser cristiano, mira, pues tengo que hacer esto, y aquello. Digan ustedes, ¿qué fue lo que hizo el ladrón para merecer el paraíso? Cuando estuvo aquí sirviendo, tal vez en la sinagoga, o tal vez se bautizó. Oye, mi chanza tuvo. ¿Habría hablado en lenguas? No estoy diciendo que no lo debemos de hacer, por supuesto que sí, pero me sorprende la premisa de Jesús al decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Y tengo un pasaje en 1 Corintios 1, 26 al 29, si quieren anotarlo, pero ahí dice Pablo que de lo vil y lo despreciado Jesús nos rescató. Dígame, ¿qué había de merecedor? Era un ladrón. Le despojaba a la gente de sus propiedades y de sus bienes. Merecía la salvación a la luz de tu juicio, de tu criterio, merecía la salvación. Tal vez si por nosotros hubiera sido, tal vez por nosotros, ¿sabes qué? ¿Cuál paraíso? Al infiernito, para que pagues todo lo que has hecho. Pero Jesús dijo, de cierto te digo. Cada vez que encuentre la expresión de cierto te digo, en la gramática judía es como un énfasis. Prepárate porque viene una verdad. Jesús dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. De lo mismo. Es que, ¿cuántos de nosotros sí lo merecemos, hermanos? Yo estoy aquí parado y digo, ¿qué pudo haber sido? Yo les he contado nuestro trasfondo, tal vez nuestro destino hubiera sido dar las calles y repetir los errores del ayer, mi familia. Pero yo creo que Dios tuvo misericordia. Y el día que dejemos de tener conciencia que no somos merecedores, ayer me tocaba muchísimo el corazón. En cambio, deberíamos cantar con este merecedor, soy de tu gracia y de tu perdón. Y es que a veces yo me reflejo en ese lado. Pero pastor, usted nunca ha robado, usted nunca ha matado, nunca hay muchas cosas que socialmente no se ven, pero están pudriendo el corazón del ser humano. Así que no somos mayores que ese ladrón, no somos mayores, porque también su misericordia te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? No te olvides de dónde te sacó. No te olvides, a mí me asombra mucho porque cuando estaba más joven acostumbramos a ir a ministrar a las casas. Y mi mamá tiene un ministerio, ¿no sabes quién se llama? 18 años ministrando en las casas de mujeres. Yo cuando estaba más joven iba a la casa de los varones. La primera vez ya te imaginarás, ves a estos hombres pelones, trabajados, con pinta de que te van a hacer todo, ¿verdad? Y así que uno entra inseguro, pero poco a poco empezamos a entrar cada fin de semana. Pero una de las cosas que más me asombra, no tanto me asombra, hermana Gabriela, el aspecto de muchos de ellos, ¿no? Muchos decían, ay, que no, mira, me quedó el cascarón, hermano, dice, pero mira, por dentro yo soy cantado. Y cuando estábamos en los servicios, me asombraba. Nosotros cantamos acá, oh, día feliz, y tú, estaban intentando, pero hubieran visto cómo ahora nuestros hombres. ¡Oh, día feliz! Pero se desmoronan en agradecimiento y a veces quieren dar, yo un testimonio. Hermano, no, pues es que yo maté, yo he wow. Claro, ellos están juzgando una condena, es cierto. Pero ¿quién dice que Dios no pueda repetir esas palabras? Ciertamente hoy estarás en el reino de los cielos. A muchos se le perdonan, muchos se le remarcan. Y eres un Dios de misericordia. ¿Cuántos están aquí por su misericordia? Oye, alguien que te ha pedido, no, es que mira, mis credenciales, mi reputación no sabe de dónde este Señor. Y me estoy acordando de un pasaje donde Jesús le dice a un discípulo, ahí están tus hermanos y tu madre.
los que hacen mi voluntad son mis hermanos y mis padres, como contrarrestando un poco la importancia incluso de la familia. Pero vemos aquí la responsabilidad de Jesús. Ahora, es sorprendente porque cuando uno está dolido, cuando está en un momento de sufrimiento, lo que menos te acuerdas es de alguien más, ¿no? Porque uno está bregando con sus propias cargas, con sus propias escaseces, con su propio dolor. Pero Jesús ahí en el madero ve al discípulo amado, a Juan, y le dice: hey, he ahí tu madre. Y al discípulo le dice: he ahí tu hijo. Al revés. A la madre le dice: he ahí tu hijo. Y al discípulo le dice: he ahí tu madre. Se olvidó de sí mismo, del sufrimiento, y fueron sus palabras. Ahora quiero decir una cosa: Jesús tenía hermanos, medios hermanos. Usted lo puede checar, pero no me daría mucho tiempo. Pero yo quiero decir que Jesús tenía a sus hermanos. Mi pregunta es: ¿por qué no se los encargó a ellos, sino a su madre? Pero se le encargó a Juan, el discípulo amado. Y para los que no saben, históricamente, de los 11 discípulos, solamente Juan fue el único que no murió martirizado. ¿Casualidad? No, sino que fue hasta que María falleció. Entonces, él fue desterrado y él murió en otro lugar, pero no lo mataron. Jesús designó a Juan para que cuidara a su madre. Ahora me llama mucho la atención y quiero hacerlo con mucho respeto, porque incluso no sé quiénes vayan a ver este video. Pero una de las cosas que uno aprende, sobre todo cuando se prepara en esta área de la Biblia, le enseñan algo que se llama hermenéutica, ¿no? Y esa palabra hermenéutica no es nada más y nada menos que el arte de la buena interpretación. Pero sí, pues necesitan ciertos elementos para no sacar locura, ¿no? Mi maestro decía: cada gente agarra un texto, lo saca fuera de contexto para hacer un pretexto, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos, porque una vez estando yo con una familia me decía: es que yo veo que Jesús me decía: he ahí tu madre, y entonces yo tengo a mi madre, María. Disculpen, hermanos, pero es error. Hay un momento, hay un espacio, hay un contexto donde Jesús muy específicamente le dice al discípulo: he ahí tu madre, y mi madre era ahí tu hijo, y era para ellos. Pero como muchas veces nosotros nos vamos por otro lado y entonces creamos doctrinas que son erróneas. La cuarta palabra que vemos aquí, por favor. Aleluya. La cuarta palabra muy específicamente me toca muy fuerte. Eli lama sabachthani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo creo que si hay una palabra que me toca profundamente en el corazón, es esta. Porque tú puedes creer que Jesús, como el Hijo de Dios, él nunca sufrió nada. Tú puedes creer que él iba con su misión y como lo vemos en el Getsemaní, sudando gotas de sangre, y si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad y la agonía, lo que tú quieras. Pero vemos que en un momento asiago de dolor, colgando de esa cruz, él dice: ¡Mí! Otra versión dice: no, la vas a meter, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Yo quiero decirte, como dijo el salmista en el capítulo 23, aunque antes del valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque Jehová está contigo. Si alguien te entiende, es Él. Si alguien sabe lo que es el dolor, es Él. No, por favor, no pienses que Él, pues porque venía con una misión, Él experimentó la soledad, Él experimentó incluso el rechazo. Dios no podía acercarse porque en su santidad lo alejaba, pero Él decía: no me abandones. Y era un momento dramático, romántico, de dolor. Pero el Padre no podía estar ahí. Quiero un dolor impresionante. A veces el predicado de esta palabra me toca en el corazón, porque muchas veces yo me he sentido igual. Habrá alguien que se haya sentido igual en algún momento de su vida y que le haya dicho: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero sabes, Él no nos abandona. Y Él emerge diciendo: yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y dice Isaías capítulo 43 del verso 2 al 5: aunque pases por las aguas no te anegarán, y que pases por las llamas no te quemarán, porque yo soy Jehová tu Dios, que estoy contigo hasta el fin del mundo. He dado naciones por ti, te protegeré, te amaré. Ese es mi pacto contigo. Él nunca te dejará. Aleluya. Y Él nunca nos va a dejar. Pero Jesús experimentó ese momento. Era necesario. ¿Sabes para qué? Para que la próxima vez, tal vez tú no estás pasando por un momento así, pero la próxima vez que pases por un valle de sombra
Gracias, Señor, porque tú no nos has... ¿Por qué no le dices en este momento, Señor, gracias porque nunca me has abandonado y nunca me abandonarás? Te pueden abandonar tus amigos, te pueden abandonar la misma familia, pero Él nunca, nunca te abandonará, dice el Señor. Recibe esa palabra en el nombre de Jesucristo. La quinta palabra que Él dijo, tengo sed. Qué insignificante, Francisco, tengo sed. Dos palabras, tengo sed. Había algunos movimientos engañadores heréticos que decían que Jesús no era un ser humano completamente. Pero Él demuestra una y otra vez que en un momento así, digo, lo mismo que podría suceder es que tuviera sed. ¿Y se acuerdan que en vez de darle agua le dio vinagre? Para meter el dedo en la llaga todavía con ese dolor. ¿Cuántos han sentido alguna vez así? Ay, la boca de... Ay, un vasito de agua, hermano. Pero Él no tenía esto. Le dijo, tengo sed. Demostraba su humanidad, su vulnerabilidad también lo demostró y dijo, yo tomé condición de hombre, forma de siervo, para enseñarte que fui como tú, que tuve tentaciones como tú. No pienses que Dios no te entiende, que Jesús no te entiende. Si es algo tan sencillo como tener sed, ¿cómo no te va a entender en tus problemas personales, de la familia, del trabajo? ¡Claro! La expresión de sed demuestra su humanidad. 100% hombre, 100% Dios. La sexta palabra, consumado es. Quiero que vayan conmigo, por favor. Les dijo, estas son las palabras que os amé. Estando aún con vosotros, fíjense lo que le dijo Jesús. Él que había resucitado, ese es el contexto. O sea, no es algo que iba a suceder, es algo que ya les estaba evidenciando. El verso 44 da fe de esto. Dice, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. ¿En dónde? ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. Para los que no saben, en el mundo judío, ellos conservan lo que es la parte nuestra del Antiguo Testamento, que llaman la Tanakh. Y lo que cita aquí, que es la Torá, la Biblia, el Ketubim, está hablando de la ley, de los profetas y los escritos, diciéndoles, a través de toda la línea histórica, y por más de cientos de años, quiero comprobarles que lo que se dijo en Moisés, los profetas y los salmos había de suceder. Entonces, fíjense qué interesante, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, yo tengo una oración para esta iglesia en el nombre de Jesús. Que cada vez que leamos la palabra, no le leemos, así que nos tengo no me pregunta la oración. No, sino que se nos abra el entendimiento, que se nos revele lo que Dios. ¿Cuántas veces estamos ahí? Hay una palabra hermosa. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, dice el Espíritu Santo. Consumado es. Terminó. Vino con una misión. No hay nada más satisfactorio que saber por qué estás aquí en la tierra. Así como tu huella dactilar y el iris de tu ojo no tiene comparación, no hay otro en todos los 7,000 millones de habitantes que hay en el mundo. No hay nadie como tú en todo el mundo. Mira, aquí me trajeron mi regalo. Miren, son más de 200 países, hermano. No hay ninguno que se parezca a ustedes. Tienes una misión. Y qué hermoso el día que nos llame la presencia del Señor Jesús. Digas, consumado es, ya terminé. Tal vez no hice nada, pero tenía un porqué, tenía un para qué. A veces invertimos tanto tiempo en nuestro patrimonio y en cuestiones materiales. Y no digo que eso sea malo, pero ¿cuánto tiempo nos ausentamos? Pero Dios dijo, consumado es. Él vino con un propósito y eso. ¿Pero por qué no se casó Jesús? No venía a casarse. ¿Por qué Jesús no mejor? Pues no murió, hombre, había estado con nosotros, muere viejito, nos cuenta más historias y más milagros. No. Era el único remedio para nosotros. Un estado de debilidad, un estado de depravación, un estado de pecado, que no había nada. Ya en el Antiguo Testamento había evidenciado los corderos y las ovejas que se mataban para
el Cordero Inmolado fue a la cruz. Y me encanta como dice el evangelista Marcos, porque dice que cuando lo buscaron y le dicen, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Dicen los soldados y los líderes religiosos. Entonces él voltea y dice, yo soy. Y dice que su rostro era como pedernal. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pero él dijo, no es Getsemaní, no es el pretorio, no son los latigazos, es la cruz y la muerte consumado es. Amén. Y la última palabra que él profiere es la séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántos han dicho esta expresión alguna vez en su vida? Estás en un momento, no sé, tal vez un imprevisto, un accidente. Y Señor, no sé cómo va a salir de esto. Encomiendo mi espíritu. Me acuerdo una vez que fuimos a los Altos de Jalisco, no sé si fuimos juntos y fuimos a un lugar donde ahora hay unos misioneros ahí, grandes. Llegamos a predicar, como la semana pasada, que fuimos para allá, y la gente es tremenda. Uno goza a veces en ciertas áreas de mucha libertad, pero ahí empezamos a predicar. Y alguien se puso medio así, ¿cómo se dice? Agresivo. Entonces el líder dice, vámonos, porque otro motivó a otro. Y ahí venía una. Pues miren, hermano, así nos fuimos al camión y empezaron a darle rocas le pegaban al camión, al autobús. Y salimos hecho la noche. Yo me acuerdo que le decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo no sabía si iba a salir de esto. Yo no sabía si cuando, por hacer su obra, mira, el apóstol Pablo dijo, para mí, el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Ojo, él dice esas palabras, si estuvimos estudiando eso, no dicen en el estudio bíblico. Y él dice esas palabras en un contexto de persecución. Ustedes saben que los judíos los utilizaban como antorchas encendidas en los coliseos, los decapitaban, los echaban a las bestias y los destazaban. Y cuando Pablo dice, para mí el morir es Cristo, que padre, nosotros necesariamente morir es Cristo y el vivir es ganancia. Pero ellos estaban en un asunto de vida o muerte. Pero sea cualquiera que sea la situación, encomienda tu espíritu al Señor. Amén. Amén. Quiero terminar con un pasaje muy conocido que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántos se saben ese pasaje? Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo